Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vamos con un ejercicio sobre déficit público. Vamos a hablar de diferentes déficits públicos. Vamos primero a ver los datos y luego explicamos cada uno de ellos, que os será más fácil de entender. Nos dan en el ejercicio los siguientes datos. Gasto público, 4.000. Impuestos, 100 más 0,41 por la renta. Este 0,41 es la tasa impositiva, la parte de la renta que recauda el Estado vía impuestos, y este 100 es una cantidad constante independiente de la renta. Siguiente dato que tenemos, la deuda pública, que llamaremos B mayúscula. La deuda pública es todo lo que debe el Estado anteriormente. Nos sale que es 4.000. Tenemos la renta del periodo, que es 10.000, renta output o PIB, la renta potencial, también llamada renta a largo plazo o renta natural, que es 8.500, y el tipo de interés, que es el 2%. Y con estos datos, ¿qué nos pedirían en el ejercicio? Vamos aquí a la derecha. Tenemos el DPP, es el déficit público primario. El DPPE es el déficit público primario estructural. El DP es el déficit público, a secas. El DPE es el déficit público estructural. Y por último, el DPC es el déficit público cíclico. Vamos con cada uno de ellos. Vamos primero a calcularlo numéricamente y luego explicamos las conclusiones. El déficit público primario, su fórmula matemática es la diferencia entre el gasto público y los impuestos con la renta corriente, con la renta del momento. El gasto público sería 4.000 menos los impuestos serían 100 más 0,41 por la renta corriente, que la renta corriente es 10.000. Esta sería la fórmula para calcular el déficit público primario. Repito, gasto público 4.000 menos los impuestos, sustituyendo en la I la renta corriente. Y esto nos sale un déficit público primario de menos 200. Un déficit público primario de menos 200 es lo mismo que decir un superávit primario. Es decir, la economía tendría un superávit público primario de 200. Vamos ahora con el cálculo del déficit público primario estructural. La fórmula matemática es la misma que la de antes, gasto público menos impuestos, pero en la fórmula de los impuestos no ponemos la renta corriente, pondríamos la renta potencial, es decir, pondríamos el 8.500. Y esto nos sale 415. El déficit público primario estructural es de 415. Aquí sí que hay déficit, no hay superávit. Vamos ahora con el déficit público, a secas. Fijaros que no tiene otra letrita al lado. Déficit público. El déficit público es la suma del déficit público primario, es decir, de este menos 200, y le sumamos los intereses de la deuda pública. R, que es el tipo de interés, 2%, por la deuda pública, que es 4.000. El 2% de 4.000, en la calculadora pondríamos 0,02 por 4.000. Si metemos en la calculadora nos sale que el déficit público es de menos 120. De nuevo nos sale negativo. ¿Qué es un déficit público negativo? Un superávit público. Tendríamos un superávit de 120. Siguiente concepto, déficit público estructural. La fórmula igual que el déficit público, pero no ponemos el déficit público primario, sino que ponemos el déficit público primario estructural. Este dato que pondríamos sería el 415. Y seguiríamos añadiéndole al déficit público los intereses de la deuda.
el 2% de 4.000. Déficit. Y por último, tenemos el concepto de déficit público cíclico. Y atención, es la diferencia entre el déficit público, menos 120, y el déficit público estructural, y esto nos saldría un déficit público cíclico de menos 615. Matemáticamente espero que haya quedado claro, pero ahora vamos a concluir, porque en macroeconomía es muy importante concluir. Siempre hay un apartado en el examen en que nos dice interprete los resultados que ha obtenido. Estos son solo matemáticas, ahora vamos a hacer la interpretación macroeconómica. ¿Qué significa? Empezamos por abajo, un déficit público cíclico negativo. Eso quiere decir que es un superávit público cíclico. Y eso lo que significa es que estamos en un ciclo expansivo en economía. Un ciclo expansivo se da cuando estamos por encima de la renta potencial. Eso lo sabíamos desde el principio. Mirad aquí los datos. La renta del momento era 10.000, mientras que la renta potencial era 8.500. Como la renta es mayor que la renta potencial, estamos ante una situación de ciclo expansivo. Esto es coherente con el resultado que hemos obtenido de superávit público cíclico. La siguiente pregunta que nos podrían hacer es, bueno, pues esta economía está súper bien, ¿vale? Porque está en un ciclo expansivo, su déficit público es negativo, es decir, tiene un superávit, todo funciona a la perfección. No. ¿Qué es importante en economía del déficit? La parte que tiene que ver con el déficit estructural, súper importante. El déficit estructural, que lo tenemos aquí, cuando la economía está en el largo plazo, es decir, en su situación límite, cuando ya está alcanzando su estado estacionario, tiene un déficit. Es decir, que si la producción fuera 8.500, con esos gastos y esos impuestos establecidos por los presupuestos del Estado, tendríamos un déficit en la economía. Y esto es preocupante, porque en términos estructurales, el déficit caracteriza cuál es la situación a largo plazo de la economía. Lo que nos interesa es que ese déficit público estructural no fuera positivo, sino que fuera negativo para que fuera superávit o que fuera cero, que estuviera equilibrado. Entonces, que no nos confundan con un déficit público cíclico negativo, es decir, teniendo un superávit, decir ya, concluir en el ejercicio que todo está bien. No, todo no está bien, porque el peligro de tener un déficit público estructural es que a largo plazo esta economía no va a poder, con los ingresos del Estado, pagar lo que se debe. Me aparto un momento de la pantalla por si queréis hacer pantallazo del ejercicio para tener bien claro todos los pasitos para calcular cada uno de los déficits. Aprovechad este momento, le dais like al vídeo, os suscribís al canal los que no estéis suscritos y podéis sugerirme en los comentarios temas que queréis que trate en el canal. Vuelvo enseguida. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre todo lo que tenemos que saber al calcular los tipos de déficits que nos encontramos. Recordad, déficit público primario, déficit público a secas, déficit público cíclico y el estructural, que es el que hemos comentado al final, antes de que yo me fuera de la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.